Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con la resolución de ecuaciones no lineales mediante el comando F0 y también vamos a ver cómo es que podemos implementar y usar las funciones dentro de otra función. Se llaman o denominan funciones anidadas. En primer lugar, este es el ejercicio que vamos a ir resolviendo y ya les había anticipado que vamos a resolver esta ecuación pero no de esta forma, no en esta presentación. Para empezar, y algo que me olvidaba decirles desde el principio, es que dentro de esta ecuación nosotros vamos a determinar que existe una variable o, como se diría, una incógnita que está definida también en el enunciado y nos dice, calcule volumen. Esa es mi incógnita y esa es la variable que yo voy a utilizar para calcular la raíz de la función. Entonces el objetivo es que yo voy a despejar de alguna manera una función denominada f en términos de la incógnita igualada a cero. Es decir, que alguien podría decirme, bueno, pues yo quiero que simplemente r por t pase al otro miembro a restar o al revés, ¿verdad? Pero lo que el texto ha planteado, y estamos siguiendo este ejemplo para corroborar los resultados, es que mi función f de b igual a cero va a ser una ecuación cúbica. Entonces, lo que vamos a resolver es esto, una ecuación cúbica. Les voy a mostrar también el comando que nos va a permitir resolver ecuaciones polinómicas para hallar las raíces directamente. Pero en este caso, vamos a asumir que el problema no en todas las ocasiones va a ser una ecuación polinomial, sino que puede llegar a ser una ecuación no lineal. ¿Ok? Entonces, para eso ya sabemos, vamos a emplear esta función y vamos a corroborar los datos. Ahora, habíamos implementado el día de ayer esta función, pero muy probablemente algunos estén con la duda de cómo funciona aún todo esto. Vamos a copiar todo y vamos a empezar de cero. Vamos a empezar con una función sencilla. Por ejemplo, yo voy a crear una función que diga no lineales versión 1, donde voy a limpiar mi command window y voy a cerrar aquellas figuras que estuviesen abiertas. Voy a crear una función que se denomina f de x, donde x será la variable que yo voy a darle un valor y reemplazar sucesivamente para determinar algún resultado. Por ejemplo, yo quiero que sea x al cuadrado menos 2 por x más 3. Ojo, les había mencionado el hecho de que deben poner operaciones elemento-elemento para todas las variables. Punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación o esta línea de código representa x al cuadrado menos 2 veces x más 3 igual a cero. Cualquiera me va a decir, ah, pero esto es a y es 1, esto es b y es menos 2, esto es c y es 3 y yo lo puedo resolver mediante Carnot, que me dice todo esto. Sí, y de hecho, bueno, es la manera más fácil, pero esto es para un ejemplo. Vamos a ver
lo que saldría. Si hacemos eso manualmente, obviamente vamos a quedar con 2 más menos raíz de 4 menos 4 veces AC. 4 por A es 1 y C es 12. Ya sabemos que nos va a quedar un complejo. Esto es 1 más menos 4 menos 12 es menos 8. Entonces nos va a quedar más o menos la raíz de 2 veces la unidad imaginaria. Esta es la solución. En primer lugar, para la carrera no vamos a tratar con soluciones complejas. Si es que por alguna razón y ustedes fuesen quienes han obtenido esta ecuación, que es un modelo matemático, y el ingeniero ya nos ha explicado qué es la representación de un sistema físico, químico, biológico o complejo, y les resulta una solución compleja, ¿qué van a hacer? Una posibilidad es que su sistema tenga múltiples soluciones y ustedes han escogido el método o el valor inicial que converge a una solución compleja. Entonces, lo ideal es tratar de resolverlo con menos parámetros, es decir, que si, por ejemplo, estamos utilizando la ecuación de Van der Waals y por alguna razón yo obtengo una solución compleja, puede que mi valor inicial sea el que me está complicando. En todo caso, se les sugiere siempre iniciar con el valor que les va a resultar de la solución mediante la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces vamos a tener menos problemas, ¿sí? Esa es la sugerencia general. Y como ya hemos visto que me sale complejo, entonces voy a hacer que mi C sea, no, que el B sea positivo y con eso va a cambiar la situación. Si yo lo cambio a positivo, B cuadrado 4C tiene que ser un poco más grande. Listo. En ese caso, vean, yo voy a graficar. Primera forma de graficar es fplot. Fplot, paréntesis, la función f con una arroba por delante. ¿Sí? Si yo hago solamente eso, me va a graficar mi función f de x y vamos a ver qué resulta. Miren. Esta es la función que me va a graficar, ¿cierto? Es una parábola y algo característico es que viene desde -5 hasta +5. Entonces, por defecto, fplot va a graficar de esa manera. Y quiero que observen esto. Voy a ponerlo acá abajo para... ¿Qué pasa si es que yo me olvido ponerle el punto para la operación elemento-elemento? Miren, sale la misma gráfica, solamente que acá resultan advertencias. Esta advertencia no es un error, sino que nos describe un comportamiento inesperado. Acá mismo los dice. Puede que si nosotros queremos poner el valor de x como una matriz, no salga lo que deba salir. Entonces, por eso es que debemos poner operaciones elemento-elemento para el producto, el cociente y la potenciación. Listo. Ahora, pero si yo no deseo que se vea desde -5 a 5, lo que vamos a hacer es en recorchetes poner el valor del x mínimo y el x máximo. Por ejemplo, yo quiero que vaya desde -3, no, desde -1 hasta 3, nada más. ¿Y para qué servía este otro comando? Grid on, ¿alguien se acuerda?
A ver, vamos a preguntarle. O si es para aumentar para poner la cuadrícula en el fondo. Eso, para poner la rejilla, cuadrícula o grilla. Muy bien. Entonces, simple y sencillo, ya no me aparece el mensaje de advertencia en el command window porque he cubierto ese asunto y que ya mi gráfica está en el rango que yo he solicitado de -1 a 3. Así es que cuidado, cuidado que lo presente una gráfica poco significativa, que se vaya de 0 hasta 1 millón y no se pueda apreciar la raíz. El objetivo acá es que yo pueda marcar este punto. Lo voy a hacer bien grande para que se note. Es la intersección con el eje X, ¿verdad? Ese es un cero o una raíz. Es una raíz de la ecuación. Entonces, bueno, ya sé que está más o menos a un valor negativo y bueno, es por la ecuación que hemos propuesto, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo determinaba la solución? Con F0. Entre paréntesis, arroba F y le doy un valor inicial. Mi valor inicial que sea 0, lo voy a guardar en solución y voy a hacer que se imprima con formato. La raíz es, y le pongo 7.6F, N, cierro y sol, ¿verdad? Se va a imprimir acá cuál es el valor de la raíz, pero no le he cambiado nada a mi gráfica. Para que mi gráfica quede más simpática, yo puedo hacer hold on y voy a poner, por ejemplo, plot, solución y f de solución, así, pero con un círculo. Incluso si quieren hacerlo más simpática su gráfica, veamos en la ejecución. Yo quiero que venga una línea punteada desde el eje X o desde los extremos izquierdo e inferior. Entonces algo tengo que hacer, ¿no? Y acá me dice ya, las raíces 0,39. ¿Cómo pondría? Ya dijimos que vamos a hacer con plot. Primero los X, luego los Y. Voy a establecer una línea recta horizontal. Quiere decir que el X va a permanecer desde el valor mínimo hasta el valor de la solución. Y en Y va a venir de 0 a 0. Además de que yo puedo copiar esto. Para hacer una recta vertical, el valor de Y tiene que permanecer constante, o mejor dicho, los valores de X, que será solución, solución, y acá, bueno, el límite inferior. Vamos a, como ejemplo, lo vamos a correr para ver el límite inferior. Aquí está. La línea lo salió muy bien, pero desde acá es FD menos, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ver todo eso? Mi valor de Y va a ser para -5, digamos, desde -5 hasta 0. -5 hasta 0. Pero me falta la definición de poner una línea segmentada roja, ¿no? Así. Si lo ejecuto, ahí está. Esa es la raíz, ¿verdad? ¿Qué les parece? Así de presentable puede ser. Es mucho más agradable ver todo esto y es más fácil de revisar y constatar que está bien, ¿no? Ahora, preguntas. ¿Alguien se me ha perdido en alguna parte de este código? Vamos a implementar otra forma de resolver, otra forma de graficar
sin usar fplot. Y bueno, vamos a seguir usando F0, pero sin el fplot. Preguntas, consultas, por favor. Si no, yo voy a preguntarle, por ejemplo, a ver, Rosy, ¿se entendió? Milenka, Buenos días, Sab. Sí, sí, se entendió. muy bien. Milenka, ¿estás ahí? Adolfo, ¿todo claro? Sí, Positivo. Entonces, ya sabemos graficar. Ahora, yo voy a volver a copiar esto para evitar un poco la fatiga, pero voy a hacer otra versión y no voy a graficar con la función, ¿sí? Esto por lo pronto lo vamos a dejar en comentario, pero quiero saber cómo es que se puede graficar. Si yo tengo una función declarada dentro de mi programa, sin usar la función fplot, porque yo sé que nos vamos a olvidar, nos olvidamos. Yo puedo poner X mayúscula que va desde -1 cada 0,01 hasta 5. Estoy declarando un vector, ojo. Y puedo poner un Y que va a ser f de X. Y recién usar el plot con X mayúscula, Y mayúscula. ¿Por qué? Porque yo sé que se pueden graficar vectores que representen pares ordenados, ¿no va? X e Y. Entonces me debería resultar una gráfica similar, ¿no? Listo, ahí está la gráfica. O sea que es lo mismo. Una opción es que ustedes lo hagan con fplot, es decir, que se ahorran dos líneas, porque el trabajo del fplot, que básicamente es, y lo vamos a volver a escribir, arroba f, coma, en este caso -1 a 5, se parece mucho, solamente que observen las diferencias. En este caso, el rango de -1 a 5 está definido por el vector que yo voy a crear. Otra diferencia, la función que yo voy a usar, bueno, se crea un vector y se va a y utilizar de esa manera, ¿no? Ahí está todo. Ahora, va a depender de ustedes cuál quieran usar o cuál sea más conveniente, porque estoy seguro que van a encontrar algún contratiempo con cada uno de estos, pero deben recordar cómo funciona, ¿ya? Ahora, una vez que hemos aclarado eso, verifiquemos si es que de verdad corre de la misma manera mi programita. Así. Habilito todas las anteriores opciones y lo ejecuto. Pequeño inconveniente. Ha cambiado mi eje Y, ¿no? Bueno, si ha cambiado, tengo que reajustar y si no quiero reajustar, tengo que calcular un mínimo estable. Por ejemplo, desde -10, dice. Ya no es desde -5, sino desde -10. Y me falta el grid on para que se aprecie un poco mejor, ¿no? Listo. Ahí está. Y, por ejemplo, si alguien va a decidir copiar este código para resolver y para la presentación, pero se le escapa que la función ha cambiado y lo cambia inconscientemente. En vez de 13, yo lo he modificado y le he puesto 13. Veamos qué sale. Miren. En ese caso, lo que ha sucedido es que la función se podría decir que se ha movido,
en la escala que tenemos. Entonces no alcanza a representarse la intersección con el eje X. A pesar de que acá se está mostrando la solución, pero se ha desconfigurado. Esa sería la forma más sencilla de decirlo, ¿no? ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque mi función ha sido modificada. Así es que mucho cuidado cuando reutilicen código, revísenlo. No digan, uy, este código me servía, este código funcionaba, era infalible. No, de acuerdo a las condiciones puede fallar. Y ustedes mismos van a encontrar una forma bien bonita de representar todo e incluso de presentar sus datos en la ventana de comandos. ¿Sí? Debemos practicar por eso. Ya está. Otra forma. Es otra forma. Miren, voy a copiar nuevamente esto y voy a guardarlo en un tercero. Voy a borrar todo excepto la función. Una forma tal vez diferente puede ser que yo voy a crear el mismo vector x desde -1 cada 0.1 hasta 5 y yo voy a, en lugar de usar la función no me gusta, alguien va a decir, y vamos a crear y mayúscula es a x mayúscula al cuadrado por 8x más 3. Y así alguien puede decir, no, yo no voy a usar la función. Simplemente voy a hacer la sustitución y se acabó. Lo grafico, x mayúscula con y mayúscula, le doy la grilla y listo. ¿De qué se puede? Se puede. Miren, algo ha pasado. ¿Qué dice? Unbalanced en la línea 5, columna 10. Línea 5, columna 10. Ha sido un error de transcripción. ¿Por qué? Acá tengo una coma que no tiene un parámetro. Ustedes saben que la coma en estos casos es un separador de entradas, es decir, de argumentos. Y en ese caso lo soluciono borrando la coma extra. Lo ejecuto y ya tengo la misma gráfica. Diferencia, que yo no he podido emplear directamente mi solución. ¿No ven? Ahora, existe otra forma de almacenar funciones que se denominan funciones anónimas. Vamos a ver una de esas y vamos a proseguir con el ejemplo de los gases no ideales. Hasta acá ya vieron que existen varias formas de implementarlo. No es la única, no es la mejor necesariamente cada una, pero son alternativas que se les están presentando para que puedan escoger mejor qué estilo de programación quieren manejar y cuál se van a acordar, cuál les parece más fácil y accesible, ¿verdad? Si a alguien le gusta hacer así de sencillo, hágalo, hágalo. Mientras sea entendible, mientras pueda dejar algún comentario, por ejemplo, esto es para generar los valores de y de la función, digamos. Listo. Traten de dejar comentarios, porque estos comentarios son para ustedes, ¿sí? Dejen un comentario por aquí y por allá. Por ejemplo, acá yo diría, en vez de ponerle una coma, puedo bajarlo y decir, esto es para una línea. ¿Este es horizontal o es vertical? Es horizontal. Horizontal. Y esta es la línea vertical.
Listo. Entonces ustedes pongan sus comentarios. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de gráficas, funciones y presentación de resultados? A ver, los escucho. Si no hay consultas, vamos a continuar la resolución. Vamos a iniciar en realidad otro a partir de este. Vamos a iniciar otro archivo y vamos a ver cómo resolveríamos para todas las condiciones que se nos han planteado. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿Nada? ¿Cero? ¿Niet? A ver, por si acaso le voy a preguntar a Mayra, a Gladys. ¿Cómo No tengo. estás? Ya, está bien. Muchas gracias. Marisol, Reader. ¿Alguna consulta? Se entiende. Perfecto, gracias. Listo, entonces lo que vamos a hacer es ir cerrando todo esto porque miren qué barbaridad de archivos los tengo abiertos. Y nos vamos a basar en esto, un poco para ahorrar el tiempo de transcripción. Yo le voy a cambiar el nombre, voy a ser fan der Vals versión 1. ¿Sí? Voy a guardar. Ahora, lo que vamos a hacer es lo que nos pide el texto. Miren, el enunciado para la ecuación de Van der Waals considerando volumen molar es esto. Y tenemos que determinar para los 4 compuestos los volúmenes en 4 condiciones de presión. Primero vamos a hacerlo para el dióxido de carbono. Vamos a determinar en 4 condiciones de presión y luego recién para los demás. ¿Ok? Ahora, voy a borrar los comentarios. Primero, tenemos que recordar que la presión va a ser variable. Entonces, chao presión. Segundo, vamos a dejar en comentarios todas mis gráficas. Solo el fprint se va a salvar del comentario. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es una solución relativamente sencilla. Voy a poner en un ciclo for los valores de presiones que me indican. No me acuerdo cuáles son. 10, 20, 30 y 100. 10, 20, 30 y 100. Así. Exacto. Pero, ¿por qué está haciendo eso? Si es que me mostraron que el for iba desde un inicial hasta un final con un paso intermedio. Ah, también se pueden poner valores que yo desee. ¿Ok? Es decir, que si quieres que sea totalmente irregular, entonces los pones a manito. Se ingresa manualmente. Un problema acá. Ah, no necesariamente. Es que el detalle es que me dice P va a ir de elemento a elemento. Es decir, primero va a ser 10. Acaba el ciclo con 10. Recién pasa P a tomar el valor de 20. Acaba con las operaciones y toma el valor de 30. Realiza nuevamente las operaciones, concluye y toma el valor de 100, finalizando el ciclo. Entonces lo que va a suceder es eso, que R por T se va a dividir entre 10 en una primera instancia. Luego vamos a calcular la solución acá y listo. Ah, pero esto yo lo voy a poner dentro del ciclo for. ¿Por qué? Porque no voy a mostrar 10 atmósferas cada vez. Voy a mostrar ese valor de presión. Así.
¿Qué quiere decir? Y vamos a repasarlo manualmente antes de ejecutarlo. En primera instancia, P va a ser 10. Acá se va a dividir R por T entre 10. Acá voy a solucionar con el valor inicial de lo que me haya salido antes, ¿no? Voy a hallar la solución para presión igual a 10 y listo. Entonces yo tengo que presentar ese valor de presión y debo presentar la solución. El primero, que es para la presión, y el segundo, que es para la solución correspondiente al volumen en esas condiciones. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguien se me ha perdido, por favor, antes de avanzar? ¿Todo claro? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Fabiola, ¿todo claro? No hay Fabiola. Amanda. Sí, Auxi, todo claro. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, si está claro el hecho de que vamos a ir modificando los valores de presión, ejecutaremos el programa. Lo ejecuto. Miren, acá está. ¿Qué salió? El volumen de CO2 a 10 atmósferas es tanto. El volumen de CO2 a 20, a 30, a 100 son respectivamente eso. ¿Sí? Vamos a trabajar, como les dije, primero con este problema, porque yo quiero hacer una gráfica con estos resultados. ¿Cómo va a ser una gráfica con esos resultados? Ah, bueno, voy a trazar mis ejes coordenados, donde acá voy a tener la variable independiente o controlable, que es la presión, y acá mi variable respuesta, que es el volumen. Si tengo 10, está acá. Tengo 20, está acá. Tengo 30, creo que está acá. Y tengo 100, está acá. Entonces, voy a generar una gráfica con estos 4 puntos. ¿Sí? Pero, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Tendré que almacenarlos en un vector? Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a recordar, ¿no? Hay una forma. Por ejemplo, si solo vamos a resolver para este enunciado, yo puedo decir presión igual a corchetes. Punto y coma. Volumen igual a corchetes. ¿Qué creen que me va a resultar al hacer estas dos operaciones? Se van a crear las variables presión y volumen vacías, sin elementos. Entonces, lo que yo voy a hacer directamente es apilar uno sobre otro. Es decir, que presión va a ser a la misma presión, punto y coma, P, el caso que convenga. Y volumen va a ser al anterior volumen que exista, coma, S, porque S hemos determinado que es la solución que llega a ser el volumen que corresponde a la presión. ¿Sí? ¿Por qué pone punto y coma y no pone coma? Es que el punto y coma es salto de línea. Entonces yo estoy prefiriendo que se cree un vector columna para ambos casos. Si yo le pongo coma, no hay problema. Va a seguir siendo un vector, pero va a ser un vector fila. Y ahorita vamos a ver por qué prefiero que sea un vector columna y no un vector fila. Y al final de todo esto, recién digo plot, presión en el eje X y volumen en el eje Y. ¿Sí? Antes de ejecutar este código, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? Pregunten nomás. No hay problema. Si no, yo voy a preguntar. A ver, a ver, a ver. ¿A quién le vamos a preguntar?
Narel. ¿Se entendió? Ricardo. Sí, Oxy, se entiende. Perfecto. Ricardo, ¿todo bien? Se entendió, Axel. Ya. Entonces, al ejecutar nuestro programa, lo que vamos a obtener es este mismo resultado, la impresión en el command window, y vamos a tener una gráfica que le pondremos su gridón, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Por qué se ve así de feo? Yo quería que sea una curva como las del libro. Precisamente porque solo tengo 4 puntos, ¿no? Si quisiera ponerle más valores en medio, yo creo que me va a salir mucho más simpática mi gráfica. ¿Qué quiere decir? Ah, pequeño experimento. Yo voy a de 10 al 100 graficar. Es decir que sí, yo puedo hacerlo para unos cuantos valores o puedo hacerlo para una gran cantidad de valores. Por ejemplo, desde 1, incluso exageraremos. Y van a ver cómo queda mi ventana de comandos al ejecutarlo. Mira, desde la unidad, asintótico y hasta 100. Una curva muy bonita. Y en mi ventana de comandos también se refleja eso, que desde una atmósfera va calculando en cada caso hasta 100 atmósferas, ¿verdad? 100 cálculos. ¿Cuánto ha demorado? ¿Un segundo? Bien, ¿no? Entonces, pero estamos respondiendo y resolviendo el problema de 10, 20, 30. Después vamos a mejorarlo más. ¿Qué les parece? Está fácil, ¿no? Así está. Uf. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando nosotros veamos los métodos numéricos? Ya les dije, esta línea que corresponde a la función f0, vamos a tener que nosotros implementar varias líneas de código que van a corresponder a cada uno de los métodos. Entonces, el objetivo de hacer estas prácticas previas con los comandos propios de MATLAB es que se ubiquen en la estructura general antes de recordar los métodos numéricos. Esta es una estructura del programa. Preparación, constantes o ingreso de datos, declaración de algunas variables a utilizar, el ciclo que se va a completar bien definido con su inicio y su final, las operaciones que necesito para cada paso, la resolución, la impresión de resultados, almacenamiento de resultados, presentación gráfica de resultados. Y esto, bueno, pues esto solamente es la presentación, ¿no? Porque yo puedo, ya no necesito graficar esto para nada, porque el ingeniero suele pedir la gráfica sobre este tipo de ejercicios, grafique el comportamiento de cada uno de estos compuestos, me puede decir de 10, 20, 30, incluso me puede dar más presiones, ¿no? Pero lo único que me dice, grafique el comportamiento. Listo. Y ese comportamiento no es otro que este resultado que hemos obtenido, aunque acá se ve feo, ¿no? Listo. Vamos a ponerle título Van der Waals, dióxido de carbono. GX, en vez de GX, debo poner presión. En vez de GY, volumen molar. Y en leyendas, viene solo dióxido de carbono. Y a ver qué más me falta. En este plot quiero ponerle línea punteada, azul y con cuadrados en cada punto. Así va a quedar, más bonito. Miren, así. Ahí queda. Ahora vamos a implementar en otro programa cómo poner los demás compuestos y cómo graficar todo en uno. ¿Sí?
Entonces, si está entendido esto, lo demás puede que sea razonable. Vamos a ver, porque a veces es medio complicado. Pensarlo es bonito, hacerlo es otra cosa. ¿Ya? Alguien va a decir, pero que repita el procedimiento abajo. Vamos a ver. Miren, me voy a copiar todo y voy a poner Van der Waals versión 2. Si alguien me dice que repita todo el procedimiento abajo, no está mal, no está mal. Solamente que debemos tratar de que el programa sea lo más compacto posible. Vamos a explorar esa alternativa. Miren, yo, por ejemplo, puedo seleccionar todo esto y repetirlo nuevamente abajo. Nos vamos a olvidar de la gráfica por un momento para que no se nos complique inicialmente. Lo repito aquí. Esta primera puedo decir con un comentario para separar es del CO2 y el segundo tendría que ser de la dimetilamina. Y voy a cambiar sus valores. 3749 y 0.197. Listo. Ya está. Y exactamente lo mismo, pero acá dimetilamina. ¿No ven? Si hago eso, ¿qué va a suceder? Ojo, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo único es que desde las constantes que son propias de cada compuesto, he copiado y lo he pegado acá abajo. Nada más. Bueno. Entonces, se acabó. Voy a presentar los resultados en la ventana de comandos. Nada más. Miren. Ejecuto. Pide guardar. Y está. Volumen de CO2 de dimetilamina. De que resulta, ¿no? Pero como me faltan dos más, aprovecharé el que puedo copiarlo y lo voy a copiar. Helio y óxido nítrico. Esto entonces es helio. Ahorita le cambio. Óxido nítrico. Listo. Primero, óxido nítrico 1.34. Y este será 0.2789. Listo. Para helio viene 0.03412 con 0.02370. Listo. Y tengo que cambiar acá. ¿Qué sale? Sale. De que sea un programa muy grande, eso ya es otra cosa. Pero esta es una forma, ¿sí? Si es que no encuentran otra alternativa o todavía no se han iluminado en la programación, pueden repetirlo. Pero traten de que su código se vea limpio. Limpio en el sentido de que sea ordenado, fácil de leer. No que sea un desastre, por favor. ¿Ya? Hasta acá, ¿qué les parece? Se puede, ¿no? Incluso puedo animarme a graficar. ¿Por qué? Aquí tengo presión y tengo volumen. Entonces, ¿qué tal si uso todo esto? Es decir, al final el título va a permanecer, la leyenda también.
Solo los plots van a ir cambiando. Por ejemplo, yo puedo hacer plots de diferente color y mantener solamente el primero con el gridón. Es decir, después de mi primer procedimiento, yo pongo plot, presión contra volumen. Pongo gridón y pongo hold on. Es decir, se va a mantener. Listo. Termino el segundo procedimiento. Pongo presión y volumen. Ya no le pongo ni grid ni hold, porque se va a mantener. ¿Y qué pasa con el color? Ah, bueno, el color va a ser automático. Al primero le puedo poner un círculo, al segundo le voy a poner un diamante. Al tercero, al terminar el helio, puedo ponerle un cuadrado. Y al terminar el óxido nítrico, le voy a poner una X. Listo. Pero acá va a cambiar la cosa. Voy a poner, por ejemplo, luego del dióxido de carbono venía la dimetilamina. Después de eso, helio y óxido nítrico. N2 O3. Listo. O si prefieren directamente óxido nítrico. Si lo ejecuto de esta manera, ahí está. No se nota muy bien, ¿no? No está bien que yo utilice esta línea punteada. Tal vez si utilizo una línea segmentada va a mejorar la presentación. Porque la cuestión no es simplemente resolver y listo que me califique. Traten de presentar de la mejor manera posible siempre los resultados. Acá todavía se ve mucho mejor, ¿no? Lo maximizo y miren. Ahí está. Listo. ¿Qué opina? ¿Es o no es una alternativa real el copiar para hacer varias repeticiones? Claro que es, pero les voy a mostrar cómo alternativamente yo resolvería si es que quisiera hacerlo en un solo ciclo. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? A ver. John, María, Daniela, ¿alguien tiene alguna consulta? No, Oxy, todo bien. Gracias. Sí, ahora vamos a hacer en un solo ciclo todo. Como ven, este código, a pesar de que funciona, funciona bonito, no está tan mal. Pero ¿cuántas líneas tiene? 54. Vamos a tratar de hacerlo en menos líneas, ¿sí? Lo único, y les repito, es que nosotros hubiésemos replicado este código que ha funcionado una vez, 3 veces más para los 4. No está mal, pero no es lo mejor. A ver, y para hacer en un determinado punto en la gráfica es lo mismo que el anterior. Bueno, habría que aclarar esa pregunta un poco. Por ejemplo, y no, vamos a resolver primero con el ciclo, un solo ciclo para todo, y recién vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Voy a copiar absolutamente todo de lo que acabamos de hacer para un tercero. Pero, como les dije, lo voy a hacer en un solo ciclo. Es decir, que voy a borrar todo hasta mi gráfica. ¿No va?
Así, lo voy a borrar todo. Ahora, un solo ciclo, uy, eso va a estar grave. Pero podemos hacer dos ciclos, uno y otro. Miren, acá yo voy a quitarme esto de la presión. Así. Y primero es eso. Solamente el volumen lo voy a crear, pero lo voy a crear al inicio. ¿Ya? Ahora, los valores de A y B, vamos a hacer lo siguiente. Una alternativa es esta. Yo voy a decir que A y B mayúscula van a ser algunos vectores. Por ejemplo, acá 3 voy a quitar esto, solamente esto, para copiar más fácilmente acá. Miren, 3, 5, 99, 37, 49, 34, 12, 1, 34. Acá. B, 197, 23, 7 y listo. Lo voy a devolver acá y voy a cerrar. Primero, estoy declarando todo esto para... Ay, me faltó cerrar acá, por eso me estaba marcando esos errores. ¿Sí? Y voy a darle este espacio. Este espacio en programación se le conoce como indentación. La indentación nos sirve para saber en qué nivel jerárquico se encuentran las operaciones. Es decir, que por ejemplo dentro del for se encuentra todo esto. ¿Cómo sé eso? Precisamente porque la línea de indentación, el espacio que le hemos dado, o la sangría, como se dice en lenguaje y redacción, está por debajo de esa variable. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es un for, pero voy a decir, por ejemplo, para una posición que va desde 1 hasta la longitud de A. ¿Por qué A? Porque tiene exactamente la misma longitud que B. Traducción, que va a ir de 1 a 4. ¿Verdad? O sea que 1, y voy a hacer que esto sea A y B. Acá, directamente yo diría A es igual a no 1, sino posición. Lo propio para B. B minúscula es a B mayúscula en posición. ¿Qué quiere decir? Error, error. Ahí. Cuando empiece, voy a barrer, si vale el término, empezando del primer componente que está acá, ubicado en los primeros elementos de mi vector fila. Pasa al 2, pasa al 3 y pasa al 4, ¿no? Entonces, una vez que se carguen A y B, vamos a separar la presión y listo. Se va a resolver y se va a guardar. Ahora, yo puedo decir lo siguiente. Voy a manejar matrices, ¿sí? Voy a establecer, y lo voy a esquematizar acá, una matriz de volumen donde voy a lograr 4 columnas. Cada fila, las filas, van a estar en función de las presiones. Y las columnas será en función del compuesto. ¿Sí?
Es decir, que acá voy a tener para la primera presión, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. 1 para el 10, para el 20, para el 30 y para el 100. En cada caso, yo voy a tener un valor, una solución para cada uno de estos, ¿no? Y después recién yo voy a graficar de la manera más conveniente con esta matriz, porque en una matriz nomás quiero guardarlo. Ya. En ese caso, mi presión tiene que cambiar un poco, ¿sí? Debo hacer un ajuste a este programa, porque saben que matriz, si yo quiero este elemento, ese elemento está en la segunda fila y en la segunda columna. Si quiero este elemento, está en la tercera fila, cuarta columna. Voy a ajustar eso, miren. Voy a hacer un cambio sustancial. Voy a poner, me voy a llevar esto. Y lo voy a poner mucho más antes. Y voy a decir presión. Y voy a poner un contador C que diga que va desde 1 hasta la longitud de presión. Es decir, que voy a tomar el 10, el 20, el 30, el 100 como un caso. Y voy a cargar la variable P mayúscula de acuerdo a lo que sea el vector presión en esta posición C. Y así no modifico más de mi programa. ¿Sí? Entonces, resuelvo, pum. El fprintf, estos me lo voy a guardar para el final. ¿Ya? Lo voy a poner en comentario. Lo que necesito ahora es guardar en mi matriz volumen. Es decir, yo voy a hallar para cada presión. Dije que las presiones son filas, entonces esto es C. Y para cada compuesto. Y eso es POS. ¿No ve? Y si quiero lo puedo cambiar de nombre. Y ese valor no es otro que S. Ahora, si yo quiero cambiar de volumen, o perdón, de nombre, tendría que hacer, miren, que si selecciono la variable me muestra dónde está. Si selecciono esta, también me va a mostrar de seguro dónde están todas. ¿Sí? En primer lugar, es eso. Otro, yo voy a tener que, ya tengo la presión de hecho, entonces puedo graficarlo tranquilamente. Pero ya es un poco diferente la gráfica y demás. Y con eso quiero mostrarles también otro comando que es interesante. No, no lo vamos a hacer con tablas. Les voy a mostrar directamente la matriz de volumen. Pero no voy a borrar todos estos resultados que había obtenido antes. ¿Por qué? Quiero corroborar mis resultados, ¿sí? Para no borrar todo eso, voy a omitir la primera línea. Voy a borrar estos dibujos y voy a ejecutar mi programa. Lo guardo. Acá está. ¿Se parece o no se parecen los resultados? A ver. En primer lugar, estos 4 que son del óxido nítrico están almacenados en esta cuarta columna. Como ven, están redondeados al cuarto decimal, pero están bien almacenados. 287, 143, 04948, 2737, ¿no? Y estos también, o sea que no es tan coincidencia. El primero, 281, 136, 281, 136, 087, 017, 9. Ahí está. Entonces ahora va a ser cuestión de filas y columnas para la presentación y las gráficas, ¿sí? Y también se va a ajustar el programa automáticamente al cambio de número de compuestos de acuerdo a A y B y al cambio de presiones. Porque si yo le pongo 100 presiones, me va a mostrar 100 filas.
¿no? Si le pongo 20 compuestos, me va a mostrar los 20 compuestos, siempre y cuando coincidan las longitudes de A y B, claro, ¿no? Ahí tendríamos que manejar la excepción. Ahora, ¿cómo voy a graficar esta matriz? Si alguien dice gráfica matriz, no, veremos. Lo vamos a hacer por partecitas, ¿ya? Primero, el plot. Este plot es muy importante porque primero va la presión y luego va el volumen, pero el volumen está por columnas. Es decir, que yo tengo que graficar. Yo sé que hay 4 columnas. Primera columna, todas sus filas. Listo. Segunda columna, tercera y cuarta. Cuadrado, X, diamante. 2, 3, 4. Pero no se puede hacer con un for. Claro que se puede. Pero yo les estoy mostrando primero paso a paso. ¿Sí? Y nuevamente se ejecuta absolutamente todo y solo me faltaría mi presentación como resultados en la ventana de comandos. Ya, acá algo chistoso ha pasado, ¿no? Miren. Digo chistoso porque los valores de X están acá, los valores de Y están acá, pero ¿qué ha pasado? Del CO2 no me salía así, del otro tampoco. Revisemos, porque nos puede pasar en el examen, ¿no? Y no queremos eso. Revisamos. Lo que he dicho está mal, ¿no? Porque no tengo que graficar de esta manera, es al revés. Es decir, que todas las filas de la columna 1, todas las filas de la columna 2, de la columna 3 y de la columna 4 deben representarse. Así debería ser. Miren ahora. Ahí está. Ahora está bien, ¿verdad? Porque yo estuve graficando al revés. Entonces, yo le voy a dar instrucciones al programa y las va a cumplir. Pero si le doy instrucciones equivocadas, me va a mostrar un resultado que no corresponde, ¿verdad? Así es que mucho, mucho cuidado, por favor. Y si alguien me dice, ¿y por qué no intenta hacer una gráfica más fácil y decir, no sé, presión contra volumen? Veamos. Ahí está. Miren, cuando lo tienen bien ordenado, les va a resultar. Por eso es que la intención es mostrarles paso a paso y mostrar una versión más fácil. Listo. Así yo no necesito todo esto. Que miren, hubiese tenido que poner volumen, esto, eso, el otro y aquello. Y acá. Ejecuto nuevamente. Acá está toda mi leyenda. Todo. Bueno, le falta un gridón tal vez. Listo. ¿No? Entonces yo voy a borrar esto porque no me ayuda. Van der Waals, presión, volumen molar. Ahora, mi presentación de datos. Miren que con respecto al anterior, el anterior tenía 54 líneas y este tiene 24. Sigo estando por debajo de la mitad, ¿no? Y si le borro este comentario, bueno, chao comentario, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad tendríamos que presentar acá el comentario, ¿no? ¿Cómo va a resolverse en ese sentido? Es decir, por columnas. Es un pequeño inconveniente acá, porque al igual que las dobles integrales en cálculo 2, recuerdan, si yo quiero cambiar el orden de integración, tengo que cambiar también
los límites de integración. Y pasa algo similar acá. Cuando yo quiero cambiar los ciclos, quiero intercambiarlos, debo considerar si va a haber algún cambio en todo el proceso de la ejecución. ¿Ya? Listo. Presentación de resultados. Mi presentación ya. Me esforzaré, haré un for, dos for. Uno que vaya a ser para las filas. Y las filas yo sé que están definidas por la presión, es decir, la longitud de presión. Y otro for que sea de las columnas, que también está definida por la longitud, pero de A. Voy a cerrar un end y otro end. Acá voy a poner un fprintf, donde voy a definir, por ejemplo, cuando imprima el primero, pondré display. Tendría que poner también los nombres, ¿no? Almacenarlo en un vector, pero no, vamos a hacer un fprintf también o un display directamente donde ponga, digamos, CO2 DMA, helio, óxido nítrico. Y listo. Entonces esto se va a mostrar. No tiene que mostrarse cada vez, solo una vez. Entonces debe estar fuera del ciclo. Dentro del ciclo, solo las impresiones. Es decir, presión, presión, presión acá. Presión. ¿Qué voy a imprimir primero? La presión. Bueno, ¿qué es eso? Presión con el contador de posición fila. Listo. Porque está relacionado con presión. Luego, ¿qué tengo que imprimir? Toda la fila de volumen. Volumen. Puedo imprimir fila, coma, columna. Pero si lo imprimo 4 veces, ¿no va a ser tedioso? Sí. Entonces, mejor solo lo imprimiré 1. Entonces me puedo ahorrar todo esto. Me puedo ahorrar este segundo. ¿Ok? Me puedo ahorrar esto, pero vamos a ver. Miren, lo voy a representar así. Listo. Entonces, ¿qué voy a poner? Acá, para la presión, yo debo poner, por ejemplo, 4.2F, pero le falta el símbolo de porcentaje. Con eso estoy definiendo el formato para mi primera variable. El formato para la segunda variable viene ahora. Ver. Numeral. 6.4F. Y esto se va a repetir 4 veces en total. Y al final un salto de línea. Listo. Veremos si es que está bien o no. Miren mi gráfica. Ya, la gráfica sigue estando bonita. Veo. Presión 10, 20, 30, 100. Un poco me falta ajustar, ¿no? Tengo que darle un espacio tabular más o reducir mi display. Acá. Si reduzco el display, tengo que moverlo 3 por lo menos. 4. Y casi todos van a dar. Nuevamente. Listo. CO2 no me gusta. 1. Le bajo 1. 1. Y 1. Listo. Entonces ya quedó. Miren. Ya está todo muy bonito. ¿Qué opinan? Logramos 20. Voy a borrar estos comentarios. No hay más comentarios. Bueno, esto también lo voy a poner. Ya está.
¿Qué logramos? 27 filas contra 54 filas. La mitad, ¿no va? Entonces, si es que hacen una buena gestión de matrices y vectores, se puede hacer muy fácilmente. Opiniones. Fácil, difícil, feo, raro, necesita práctica. ¿Qué opina? A ver, vamos a preguntarle. No, Fernando, a Paola, a Valeria, si se ha entendido. Sí, requiere Sí, práctica. Auxi, entendido. Gracias, Paola. Sí, sí, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, vean que este problema, por ejemplo, si yo quisiera hacer que vaya del 1 al 100, ¿será que funciona? En vez de 4 presiones, 100 presiones. Ejecuto. Miren. Sale desastrosa la presentación, pero funciona. Hasta el 20 tal vez podríamos representar, o hasta el 30, ¿no? Hasta el 30. Ah, y los resultados. Aquí están. Miren. Aquí está. Presión desde 1 hasta 100. CO2, DMA, helio, óxido nítrico. Sale. De que sale, sale. Pero ahora del 1 al 30, ejecuto. Ya. Por ejemplo, acá a bajas presiones podemos observar que el DMA sí va cambiando su comportamiento hasta llegar a 7. En 7 ya cambia muy poco, ¿no? Es lo que podemos observar. Y los demás sí están casi, casi por el mismo volumen molar, ¿no? Si el ingeniero les pidiese, por ejemplo, resolver este problema y les dice al final que anoten sus conclusiones, con eso se refiere a que respecto de su gráfica, de sus datos y demás, ustedes opinen, digan, por ejemplo, que todos tienen un comportamiento regular, obedecen a cabalidad, básicamente, la ecuación de Van der Waals. Y el único que tiene un comportamiento un poco diferente es la dimetilamina, que a partir de 7 atmósferas de presión no presenta mayor variación en su volumen molar, ¿verdad? Listo. Si se olvidan de escribir eso, igual está incompleto el problema. Así es que por favor, no se olviden. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero que hagan es que acá, a este último programa, porque es o la versión 2 o la versión 3, la que prefieran, porque sería bueno que transcriban ambos para que sepan dónde pueden fallar. Lo que yo quiero que hagan es que agregar la gráfica de la ecuación de gases ideales a la figura. ¿Sí? Y también quiero que se modifique el programa. Entonces, modificar para emplear temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico
para el cálculo de las constantes A, coma B y R. ¿Sí? De Van der Waals, A, B y también R. A ver, modificar. Sí. Eso es lo que vamos a tener a manera de ejercicio de esta semana para que practiquen. Entonces tienen que ver cómo van a introducir temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico para estos mismos 4 compuestos y realizar el cálculo de las constantes y después agregar la gráfica de la función de la ecuación de los gases ideales para las mismas condiciones. ¿Ok? Esa va a ser la práctica de esta semana, que también lo voy a publicar en el Classroom. Entrega hasta el jueves, no, hasta el miércoles a medianoche. Así yo lo voy a revisar y para el jueves ya van a tener la retroalimentación y van a poder consultar también de qué, en qué hubiesen fallado. ¿Ok? No se olviden, por favor. Pueden mejorar el código. Estoy seguro de que se puede mejorar. Así es que si pueden hacerlo, muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Y sí, estos ejercicios que se van a dejar semana con semana tienen valor en la práctica. Así es que, ¿y qué? Dígame. Axi, una consulta. La gráfica de los gases ideales también tiene que ser para los 4 gases, ¿no? O sea, tiene que graficarse con la ecuación de los gases ideales para los 4, ¿no? ¿O cómo? Sí, no he entendido. Exacto. Es una muy buena pregunta, Ricardo. Solamente que ahí está un poco su criterio. Yo quiero ver, y el ingeniero también en las preguntas de examen nos deja criterio para que él evalúa qué tan mal lo vamos a hacer. Por ejemplo, eh, no sé, manejo de excepciones o hacer muchas gráficas. Entonces, yo quiero ver cómo van a resolver eso. Es una buena pregunta, Ricardo, pero si te doy la respuesta ya les voy a ahorrar ese razonamiento. Y yo quiero que razonen eso, por favor. Razónalo y revisa, yo te diría, ambas ecuaciones para que veas la respuesta. Ese es mi consejo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra consulta, comentario, pregunta de cómo realizar esto? ¿Y de dónde van a sacar estos valores de condiciones críticas? Eso ya estaría grave que no puedan conseguirlos, ¿no? Así es que por favor busquen en los textos correspondientes. Después, tal vez implementar la temperatura. Ah, ese es Tomás, ese es Tomás. Sí. Implementar el ingreso por teclado de T en grados Fahrenheit. O sea, yo tengo que poder ingresar mi temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso más. Esas 3 cositas van a ser la premisa de la modificación de este ejercicio, por favor. El objetivo, ya les he dicho, es que transcriban, se tomen el tiempo de entender cómo está funcionando y cómo pueden modificar un programa, porque yo estoy seguro que las prácticas las van a ir modificando de los programas que mejor han entendido y mejor se adecúen. Pero si lo intentan por primera vez cuando hay poco tiempo, es muy probable que falle.
Así es que por eso estamos haciendo estos ejercicios cada semana. ¿Ok? Si tienen dudas, pueden consultar. Si alguien ha desarrollado el programa pero no le corre, puede consultar. Estamos para ayudar. ¿Sí? Última llamada por preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, comentario, sugerencia? Buenos deseos para el fin de semana, qué sé yo. Listo. Entonces, si no hubiese ninguna otra consulta, quedamos acá y nos vemos la siguiente semana. Con eso ya vamos a empezar todo lo que es métodos numéricos, porque como les dije, lo único que vamos a cambiar acá es que no vamos a utilizar F0, sino que vamos a implementar el método. Vamos a seguir usando esta función, sí, pero el método va a entrar acá en lugar de la línea 16, por decirlo así. Así es que ya tienen la mitad del trabajo hecho, ¿no? La otra mitad es método, método, método. Listo.